En la siguiente clase vamos a presentar sucintamente la historia de las misiones, especialmente en la Edad Moderna. Primero, como precedentes y conceptos básicos, en primer lugar, la expansión del cristianismo antiguo y medieval, desde la progresiva evangelización de Europa y las fronteras hacia el este, que hacen que lo que antes no estaba romanizado, hasta donde llega el cristianismo en primera línea gracias a esa extensión de Roma, también llegue. Irlanda, centro y norte de Europa, los países de los eslavos con Cirilo y Metodio, etc. Podemos hablar de misión externa e interna. Es bueno mantener esos dos conceptos siempre presentes. Misión externa es hacia tierra de gentiles, paganismo, donde no hay cristianismo, pero misión interna es conversión y evangelización de los reinos que, con la conversión de Roma o del propio reino, supuestamente todo él tiene cristianismo como religión oficial de la sociedad, pero necesita esa misión, evangelización interna. Es bueno también tener presente otro concepto, la comunidad concreta que evangeliza, la Iglesia como comunidad y también esa coincidencia con la nación, con la comunidad sociopolítica. Comunidad eclesial, la importancia de la Iglesia concreta que evangeliza, ya sean misioneros arrianos, misioneros católicos, sean orientales, griegos, bizantinos, occidentales, latinos, irlandeses, porque cada iglesia, en cuanto está viva y es misionera, envía misioneros, pero los envía desde sus tradiciones, sus lenguas, sus ritos. Pero al mismo tiempo la comunidad nacional y cultural, que hace que el receptor, según está establecido con una cultura, una civilización fuerte, como será China, aceptará a los misioneros, pero el cristianismo será una presencia extranjera y minoritaria. O bien, como en América Latina, que también el cristianismo y otras tradiciones occidentales, la propia lengua acabará convirtiéndose en dominante. Bien, ahí es donde vamos entrando ya en conceptos que al final de la Edad Media nos interesan para la Edad Moderna. El patronato español o el padroado portugués. Con el Tratado de Tordesillas, justo inmediatamente después del descubrimiento de América, el Papa Alejandro VI hace de mediador entre los intereses de España y Portugal, de los reyes católicos de España y del rey de Portugal, y por un lado les concede o avala el derecho a la conquista, a la expansión territorial por esos territorios de América, delimita también las rutas comerciales de Portugal por África y Asia, mientras que España queda en América. Una parte de América, mal calculada en aquel momento las dimensiones y el paralelo por donde recorrerían, quedará en Portugal, Brasil, precisamente, una parte grande, pero no calculaban las dimensiones. En todo caso, lo que nos importa es que los reyes tendrán el derecho y al mismo tiempo el deber, la obligación de gestionar y establecer la Iglesia allí. El regalismo, que consiste en que el rey, como máxima autoridad de una nación, también administra la Iglesia. La corona española lo hará precisamente estableciendo iglesias fijas allí, que no serán misiones, sino diócesis y arzobispados. Y al mismo tiempo tener presente cómo la legislación civil, por supuesto la canónica, protegerá los derechos de los indios y se desarrollará en la Escuela de Teología de Salamanca y de Derecho los precedentes del derecho internacional, Francisco de Vitoria y toda una serie de pensadores que, independientemente de lo que después sean prácticas que serán ilícitas en muchos casos, la teología defiende a los indios y a los indígenas, y es importante porque muchos de los exponentes de la Iglesia también lo harán de una manera comprometida. Y en lo teológico pastoral, desde la antigüedad, el paganismo es rechazado como idolatría, el concepto de demonología y de superstición viene ya desde los antiguos de San Agustín. Pensemos que los primeros mártires cristianos eran martirizados por no rendir culto al emperador, por no quemar el incienso. Entonces el reconocimiento del único Dios hacía que un factor importante fuera precisamente el rechazo de todo lo supersticioso, de todo aquello que divinizaba la naturaleza, elementos de la naturaleza, árboles sagrados, etc. Y de una manera mucho más radical que nosotros, aunque ya iban conociendo desde el siguiente punto esa adaptación de aquello aceptable o incluso religioso, como el caso de San Gregorio Magno.
cuando en el siglo VI en Europa las antiguas prácticas religiosas no corren el riesgo de una vuelta al paganismo, porque el paganismo ya ha quedado casi olvidado como institución oficial, como religión oficial, pues algunas tradiciones prácticas pueden admitirse dentro del cristianismo con tal de que estén secularizadas. Curioso concepto, la secularización cristiana y la desacralización de la naturaleza. Ni los días están consagrados a los dioses. Nuestro famoso refrán del martes, ni te cases ni te embarques, refleja la tradición de respetar los días. Lunes es el día de la luna, martes el día de Marte, el dios de la guerra, y el viernes es el día de Venus, la diosa del amor. Por eso cada día estaba relacionado con actividades. Jueves el día de Júpiter, Optimus Maximus, la máxima divinidad, el Zeus de los romanos. En nuestra cultura, por ejemplo, y en Occidente, todo eso será tarea y esfuerzo de los misioneros, propiamente de nuestras tierras. Bien, del medievo a la modernidad, que es lo que nos interesa, porque lo que estábamos diciendo sucede en el mundo antiguo y en el mundo medieval. Hay tensiones teológicas que llevan a la modernidad. En primer lugar, la necesidad de la libertad, la fe no se puede imponer, y la voluntariedad. ¿Qué sucede? No siempre se separa bien religión de cultura, de civilización, y la imposición de la civilización y de la cultura europea, en Occidente sucede en un momento determinado con Carlomagno y con la conquista de los sajones, por ejemplo, y en América Latina en momentos determinados, y no siempre es fácil de discernir. Pensemos que aún hoy en día con la religión entendemos perfectamente la libertad, pero ciertos rasgos de la cultura occidental tendemos también, o tiende Occidente a imponerlos en África o incluso en Asia, de formas concretas de democracia, de libertad, de estructuras nacionales, de gestión económica, incluso en lo religioso hoy en día, pero más casi hacia apertura y tolerancia, imponiéndola incluso. Bien, y la convivencia medieval interreligiosa, los problemas conocidos con el Islam y con la integración social, legal y moral de las comunidades judías en los reinos cristianos. Eso nos da idea de cómo después de las misiones la integración de las otras comunidades religiosas cuando se trata de un reino cristiano occidental, como los virreinatos de América Latina, que tampoco son exactamente colonias y donde la religión, el cristianismo sea religión oficial, pero pensemos que una sociedad plural religiosamente en la antigüedad es complicada, salvo presencia de comunidades étnicas distintas, musulmanes o judíos en Occidente, o cristianos en tierras del Islam, cristianos orientales generalmente. Bien, el tema de las lenguas, de los ritos y de la cultura local y del evangelio también es importante. El estudio de las lenguas y las culturas indígenas. ¿Por qué? Porque precisamente las culturas indígenas y las lenguas indígenas eran los primeros en conocerlas los misioneros. Si hacemos un repaso y después lo veremos en una diapositiva, por todos precisamente por todos los países y tierras que suponen en la edad moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, pongamos, eh, toda la apertura de Occidente al mundo, todos esos descubrimientos, nosotros lo llamamos descubrimientos, ya es un concepto en sí mismo que refleja cómo, aunque modernamente no religioso, somos más partidarios de la libertad, de la pluralidad y de la apertura, sin embargo, en los civilizatorios no tanto. Seguimos con nuestro paradigma occidental, por eso decimos y hablamos todavía del descubrimiento de muchas tierras que obviamente ya existían para sus culturas. Son misioneros cristianos, no siempre católicos, pero en buena parte sí, los que llegan por primera vez a todos esos territorios, nos describen en sus cartas y en sus libros por primera vez lo que encuentran y hacen el esfuerzo ímprobo de conocer esas lenguas, incluso de dotarlas de escritura. Bien, crisis y reforma, con eso le llamo y así terminamos también esta sección introductoria. Con crisis y reforma me refiero a los problemas, obviamente, aquello que a veces los propios misioneros ponen sobre la mesa. En América Latina, por ejemplo, conocemos los problemas de la evangelización y el primer crítico
con la conquista de América son frailes dominicos, es Bartolomé de las Casas quien nos lo narra. Podemos llamarle la vinculación de la Iglesia o de fieles de la Iglesia. Evidentemente, si un conquistador comete abusos contra los indígenas y es cristiano, en cierto modo es Iglesia también, obviamente. Pero no es la Iglesia la que está actuando. Cuando los pastores de la Iglesia, en cambio, se alinean en ese sentido, entonces ya es distinto, ya es la Iglesia la que está actuando negativamente, por los intereses económicos, comerciales, políticos o militares, tanto coloniales como nacionales. Cuando actúan más como españoles interesados en la conquista que no como iglesia interesada en el derecho de los indígenas y el respeto a los indígenas. No olvidemos que en América Latina el número de santos indígenas es grande, la integración en la iglesia y el mestizaje a todos los niveles, pero también religioso, es muy importante y muy superior obviamente a lo que sucederá precisamente en el colonialismo del 19 y del 20. Y incluso a veces podríamos hablar que el colonialismo no ha desaparecido lamentablemente. Bien, unido a lo anterior, la manipulación de la religión por parte de los poderes políticos, militares y económicos, aquellos que argumentaban que los indios no tenían alma, eran semi-humanos o a pesar de su apariencia humana y racional, que no lo eran. Obviamente ahí siempre han sido precisamente cristianos y pastores cristianos los que han defendido no solo la humanidad, sino la espiritualidad y a veces incluso han defendido como mártires con sus propias vidas. Y después otro problema, que es la dedicación de los pastores, de los diócesis, sobre todo seculares, incluso algunos misioneros, más a atender a los europeos que estaban en las misiones o en las colonias, que no a la evangelización de los indígenas. Eso en el siglo XIX, pero Sendo Salvado lo pone sobre la mesa. Una vez más, las críticas vienen precisamente desde dentro. Y después ya un problema obvio, nosotros vamos a estudiar la historia de las misiones católicas, hay misiones no católicas, pero esa división de la predicación de Cristo y de la Iglesia, desde las distintas confesiones que representan además a distintas identidades nacionales, debilita también el sentido de la misión. Diríamos que esa división es más grave entre los no católicos. La Iglesia católica mantiene esa unidad a través del Papa, obviamente, que le da más credibilidad. Bien, y con esa diapositiva cerramos esta primera parte de la presentación, que nos distribuye por todo el mundo como una serie de fechas y de nombres significativos en Norteamérica, en América, pero fuera de las fronteras de América Latina, la propia América Latina, el patronato español, por toda la costa de África, las rutas comerciales portuguesas, después hasta Indochina, Vietnam, etc., y Asia Central y China.